Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, La Receta de Alma. En esta ocasión les compartiré cosas importantes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Empezaremos por decir qué es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es el documento que contiene las normas jurídicas fundamentales que regulan la norma de gobierno en México, así como los derechos y obligaciones de las autoridades e individuos. Su cumplimiento permite que prevalezca en nuestro país el Estado de Derecho. Para analizar las disposiciones constitucionales, hemos dividido a la Constitución Política en una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática de la Constitución comprende del artículo 1 al 29. Establece las libertades y los derechos, lo que se denomina derechos humanos y sus garantías, ya que los derechos fundamentales son reconocidos por el Estado y por lo tanto oponibles a las autoridades, quienes tienen la obligación de respetarlos. Y la parte orgánica comprende del artículo 30 al artículo 136. La Constitución tiene 136 artículos, es importante que lo sepamos. Establece en esta parte orgánica la organización de los poderes públicos con sus respectivas competencias, la idea de la soberanía nacional y forma de gobierno, así como las partes integrantes de la federación. Bien, pues en resumen, entonces, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se divide en dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. Dentro de la parte dogmática vamos a analizar las garantías. Existen 4 garantías: la garantía de igualdad, la garantía de libertad, la garantía de seguridad jurídica y las garantías de propiedad. Las garantías de igualdad, analizaremos cuál es su concepto. Igualdad, pues proviene del latín aequalitas y significa conformidad de algo con otra cosa en naturaleza, forma, calidad o cantidad. El principio de igualdad se estudia a partir de 2 aspectos. Inciso A, el principio de igualdad en la aplicación de la ley, que consiste en el mandato de trato igual referido a las autoridades encargadas de aplicar la ley. Es decir, este mandato se dirige a los poderes ejecutivo y judicial. Y el otro es el principio de igualdad ante la ley. Es un mandato dirigido al legislador para que no establezca en los textos legales diferencias no razonables o no justificadas para personas que se encuentran en la misma situación. Imponen tratos razonables y no discriminatorios. Bien, nuestra Constitución reconoce derechos de igualdad, como el principio de no discriminación, igualdad ante la ley, como la prohibición de conceder títulos de nobleza, prerrogativas y honores hereditarios, igualdad en la aplicación de la ley, igualdad entre el hombre y la mujer, igualdad de protección de la familia. Ahora, las garantías de libertad. Libertad significa que el sujeto tiene la posibilidad de obrar o no obrar sin ser obligado a ello o sin que se lo impidan otros sujetos.
Libertad también significa la situación en la que un sujeto tiene la posibilidad de orientar su voluntad hacia un objetivo, de tomar decisiones sin verse determinado por la voluntad de otro. La capacidad para realizar nuestros planes de vida es sinónimo de autonomía. De lo anterior, podemos inferir lo que se conoce como libertad negativa, ausencia de impedimentos, y libertad positiva, capacidad de acción. La Constitución mexicana reconoce derechos de libertad como prohibición de la esclavitud, libertad de educación, de procreación, de trabajo, de expresión, de tránsito, de imprenta, de religión e ideología, de asociación y reunión, de residencia y libertades económicas, contempladas en los artículos 25, 26 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También nos hablan de las garantías de seguridad jurídica. Se expresa en mandatos de carácter formal con respecto a la actuación del Estado y de sus órganos, preservando la idea de la división de poderes como sujeción funcional a una serie de reglas del juego. Nuestra Constitución reconoce como derechos de seguridad jurídica el acceso a la información pública, el derecho de petición, la irretroactividad de la ley, las formalidades esenciales del procedimiento, la garantía de audiencia, el principio de legalidad, la presunción de inocencia, los derechos dentro del proceso penal, la prohibición de penas como confiscación, la pena de muerte, la tortura y el número máximo de instancias en el juicio. Su función es limitar el voluntarismo de poder y crear la sensación de libertad de los ciudadanos. Es esencial para la cohesión social y para la adhesión y el acuerdo de la ciudadanía con su sistema político y jurídico. El derecho de propiedad, ahora nos toca analizar las garantías de propiedad. El derecho humano que tiene todo ciudadano para gozar, disponer, de acuerdo con su criterio, de sus bienes, de sus ganancias, del fruto de su trabajo. Esto es la garantía de propiedad. En México es el sistema capitalista democrático lo que permite considerar constitucionalmente otros derechos, como la propiedad privada, el derecho a la vivienda, los derechos a los trabajadores, entre otros. Bien, ahora analizaremos la parte orgánica. Debemos de tomar en cuenta que los elementos del Estado son la población, el territorio y el poder público. Las características esenciales del Estado es la soberanía, la cual tiene dos aspectos: un carácter interno que consiste en que el Estado tiene un poder rector supremo de los intereses de una comunidad política concreta, y un carácter externo, cuando el poder supremo se utiliza en las relaciones del Estado con otros. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 39, 40 y 41, establecen en quién reside la soberanía nacional y cuál es la forma de gobierno en nuestro país. En el artículo 39 de la Constitución establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. En el artículo 40 establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. Y en el artículo 41, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. Bien, pues ahora analizaremos la República. La República
viene del latín res y publicae, que significa cosa pública o asunto oficial. Esta forma de gobierno se caracteriza porque la representatividad de la jefatura del Estado está relacionada con el pueblo. Ahora, ¿es representativa? El pueblo soberano es quien gobierna por medio de sus representantes que elige por un determinado tiempo. Y es federal, significa que los estados se unen mediante un pacto federal para resolver asuntos de interés general. Bien, es laica. ¿Por qué es laica? Porque implica que el Estado adopta una actitud de imparcialidad o neutralidad respecto a lo religioso. Y es democrática porque los representantes populares, particularmente de los poderes ejecutivo y legislativo, se eligen a través del voto de los ciudadanos. Democracia proviene de los términos griegos demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno. Actualmente los estados ejercen la democracia representativa, es decir, el gobierno del pueblo a través de sus representantes legítimamente elegidos, quienes ejercen indirectamente la soberanía popular en ellos delegada. Algunos de los elementos de la democracia son: participación de los ciudadanos en asuntos públicos, derechos fundamentales, pluripartidismo, separación orgánica de funciones, representación política y Estado de Derecho. El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el pueblo mexicano ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos, y por lo de los estados y la Ciudad de México. En lo que toca a sus regímenes interiores, es decir, ejerce su soberanía al elegir mediante el voto de sus representantes que integran los poderes de la Unión. En el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo federal en México tiene como función principal la legislativa, que consiste en crear o modificar normas jurídicas aplicables a la población a través de los procesos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También tiene la función de representación, ya que mediante el voto del pueblo elige a la mayoría de los integrantes del Congreso de la Unión, quienes tienen la obligación de velar por los intereses del pueblo. Asimismo, ejerce la función de control, porque tiene la facultad de inspeccionar, analizar, comprobar, examinar y verificar el funcionamiento de la administración pública en 4 rubros: el financiero, político, jurisdiccional y administrativo. Su organización se encuentra regulada en los artículos 50 al 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Poder Ejecutivo Federal tiene como función principal administrar los recursos públicos para invertirlos en el desarrollo social, político y económico del país, que representa mediante programas, estrategias y planes gubernamentales. El Poder Ejecutivo Federal en México se encuentra regulado en los artículos 80 al 93 de la Constitución Federal de nuestro país. Y por último es el Poder Judicial Federal, que tiene como función principal impartir justicia y proteger en
constitucional. Resuelve los conflictos generados en la sociedad mediante la aplicación de las normas jurídicas y protege el orden constitucional al vigilar que las normas generales, tratados internacionales y actos de autoridad administrativa se ajusten a la Constitución Federal. Cumple dicha función a través de diversos medios, como el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y la facultad de investigación. Respecto a los medios de control de constitucionalidad, solo mencionaré brevemente el juicio de amparo. Un medio de control de constitucionalidad es el instrumento a través del cual se mantiene y se defiende el orden creado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El juicio de amparo es un medio a través del cual podemos protegernos de actos de autoridades y leyes que violen nuestros derechos fundamentales. También procede en contra de leyes o actos de autoridades federales que invadan la soberanía de los estados de la Ciudad de México y en contra de las leyes o actos de estos últimos que afecten la competencia federal. Bien, pues hemos analizado en palabras muy cortas lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuerden que tiene 136 artículos más los transitorios. Y pues hemos llegado al final de nuestro video. Bien, pues hemos llegado al final del video. Espero te haya gustado. Recuerda darle like. Sígueme en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Suscríbanse y activen la campanita para que les recuerde cada vez que haga un video, porque trataré de subir un video cada semana y haré un directo. Sí, oíste bien, haré un directo el jueves 19 de agosto, 11:30 de la mañana, hora de México. Así que espérenlo. Gracias y nos vemos la próxima. Make it